Seguimos avanzando, hermanos. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Si os acordáis, la semana pasada nos detuvimos cuando Pedro entra en casa de Cornelio, que se había reunido a su alrededor a amigos y su familia, y Pedro se presenta por obediencia al Señor. Y la palabra clave para mí está en el versículo 34 de Hechos 10. Así que dice: enseguida envié a ti, dice Cornelio, y tú hiciste bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí delante de Dios para oír todo lo que el Señor te ha ordenado. Preciosa la actitud del Cornelio. Con esa palabra se rompe la exclusividad del pueblo judío. Mirad, en el Antiguo Testamento tenemos un detalle curioso, que es el libro de Jonás. No vamos a discutir si es una novela, si es lo que sea, si es esto. No. Yo, para mí, mi opinión personal, le digo con cariño, es una historia novelada. Hay tres. Es una de las historias o de las situaciones en la que se plantea dentro de la escritura el tema de la exclusividad del Dios de Israel. Para Israel, su Dios es exclusivo de ellos. Son el pueblo elegido, y es verdad. Y claro, su Dios es su Dios exclusivo. Y se olvidan de que Dios es el Dios de todo el mundo. Que el Jonás se enfada primero porque Dios, su Dios particular, el de su pueblo, lo envía a otro pueblo y tiene la certeza de que aquel pueblo, por la acción de Dios, va a cambiar. Y eso, Jonás, le produce un gran problema. Claro, con esta situación de Cornelio, nos podemos hacer una pregunta. ¿Tiene Dios pueblo fuera del pueblo físico de Israel? Pues claro que sí. Romanos, en la carta de los Romanos que escribió Pablo, en el capítulo 11, por ejemplo, nos hace una narración extraordinaria de cómo nosotros, los gentiles, somos injertados entre las ramas del olivo original, que es Israel. No hay destrucción de Israel. No hay cambio. Repito, no hay cambio de pueblo de Dios. El pueblo de Dios sigue siendo el mismo. Es el único llamado por Dios. Y nosotros, en su misericordia, somos injertados entre, no en lugar, como otras traducciones dice, sino entre las ramas del olivo cultivado, formando con ellos un pueblo único llamado por Dios. Por eso el sábado pasado os decía que no podemos perder las raíces judías, porque si perdemos las raíces judías, perdemos en el fondo nuestra esencia. Y nosotros, con Israel, formamos un pueblo único y llamado por Dios. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, a ver si lo encuentro. Esto me pasa por no haber preparado antes la cita, pero bueno, yo confío plenamente en vuestra comprensión. En el capítulo 11, versículo 6, dice, hablando de la
universalidad de ese Dios. Dice, porque sin fe es imposible agradarlo a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe y que es galardonador de los que lo buscan. ¿Acaso no hay gentiles que realmente buscan a Dios? El Dios de Israel es el Dios de todo el mundo, crean o no crean, lo sigan o no lo sigan, lo acepten o no lo acepten. Eso es una realidad. Y diréis, hombre, es que claro, la exclusividad de la revelación en la palabra de Dios pertenece a un pueblo. Hermanos, vamos a ser sinceros. Dios se ha revelado al pueblo de Israel a través de las Escrituras. Pero Dios se revela también a la humanidad a través de la creación. ¿Os acordáis, Pablo? Al Dios desconocido. La posibilidad de conocer a un Dios que ellos de momento no conocen, pero que está ahí. Fijaos, por ejemplo, en Romanos capítulo 1, versículo 18, dice, porque la ira de Dios está siendo manifestada desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Fijaos, responsabilidad también de la gente que no es judía. Dice, porque lo que de Dios es conocido es evidente para ellos, pues Dios se lo manifestó. Estamos hablando a gente no judía, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, entendiéndose por medio de las cosas hechas, de modo que son inexcusables. Un Dios que se revela en la creación. Y aquí, en el 2.27 también lo dice, en el 2.27 de Romanos nos dice que, de alguna manera, me equivoco de cita, dice que se conoce a Dios a través de la creación. De alguna manera, hermanos y hermanas, vamos a ser un poco, aunque me voy a sincerar, a veces las estructuras que hemos aprendido durante siglos y siglos y siglos no nos permiten reflexionar. Se ha acumulado una serie de ideas, de teologías, de doctrinas que no nos permiten reflexionar. Tenemos la revelación de Dios. Pero la revelación de Dios existe una doble posibilidad. Hay una doble revelación. Y el texto que antes os quería decir, en el Romanos 2.7, dice, vida eterna a los que perseverando en hacer el bien, buscan gloria, honor e inmortalidad. ¿A quién? A los seres humanos. A los seres humanos. Tenemos una revelación llamada general, que es a través de la creación, a través de lo que nos rodea. Y tenemos una revelación que llamamos particular. Es esa revelación que encontramos cuando Dios interviene en la historia, en nuestra vida. Es el Dios de la historia y que los seres humanos la hemos registrado por escrito y que constituye las Escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. La palabra de Dios está en la Escritura, pero hay palabra de Dios también en la creación. Me dirás, uy, ¿cómo es posible esto, pastor?
palabra de Dios en la creación. Mira, el Salmo 19, versículo 2, es extraordinario en este sentido. Fijaos lo que dice, que lo hemos leído muchas veces, pero no le hemos hecho caso. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento muestra la obra de sus manos. Día tras día vierte, da, entrega su mensaje y noche tras noche da a conocer la sabiduría. No hay lenguaje ni idioma, es que la voz de ellos no sea oída. Su trazo, su lengua, su palabra llega a toda la tierra y sus palabras hasta los confines del orbe. La palabra del Señor está también manifestada en la creación. Claro que en el Antiguo y el Nuevo Testamento hay revelación. Claro que sí. Claro que hay palabra de Dios. Pero también hay palabra de Dios de otro sistema en la creación. El Salmo, por ejemplo, 16:7, también nos dice una cosa que a veces tampoco le damos importancia. Bendeciré a Hashem, que me aconseja. Aún en las noches me corrigen mis riñones. Riñones en el Antiguo Testamento significa la sede de los pensamientos. En el fondo podríamos decir, aunque en las noches me corrigen mi conciencia. En las noches corrige la conciencia el Señor. ¿Podemos ponerle límite a la revelación de Dios? Permitidme que diga que no. Y la misma Escritura nos abre la puerta a comprender que Dios también nos habla a través de su creación, incluso a través de personas que no son creyentes. Pero volvamos a Simón Pedro y a nuestro querido recién conocido Cornelio cuando se encuentran en casa. Dice, entonces Pedro, 34, tomó la palabra y dijo, es verdad, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Vuelve a confirmar que Dios se revela como quiere, cuando quiere, dónde quiere y de la forma que quiere. Y que nosotros no podemos poner límites a lo que el Señor nos quiere enseñar. Dice, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que de toda creación se agrada del que le teme y hace justicia. Aquí está hablando de gentiles. Está hablando de todas las personas que no conocían el judaísmo y que están fuera del ámbito del pueblo de Israel. Y después, continúa, después de haber dicho eso, de abrir la puerta a una revelación general, dice, Él envió palabra a los hijos de Israel, proclamando la paz por medio de Jesús el Mesías, quien es Señor de todos. Es decir, hay un hecho concreto que Dios habla y su palabra es universal, pero concretamente, en el pueblo de Israel
se manifiesta su presencia y aparece el Mesías y confirma varias cosas. Una, que Jesús es el Mesías. Jesús de Nazaret o Jesús el Nazareno, otros traducen Nazoreo, es el Mesías que también hay que creer. Dios general, concreto en Yahvé, en el Dios de Israel, en el yo soy el que soy, pero que también es de todo el mundo, y ahora aparece, porque Dios elige un pueblo para que aparezca el Mesías, aparece Jesús. Y se lo presenta Pedro a Cornelio. Y dice así, voy a hacer un pequeño resumen del discurso. Dice, después de haber sido ungido por Juan, ungido por Dios, pero a través de Juan, un texto que es curioso, porque el Códice de Beza y algún que otro manuscrito lee lo siguiente: cuando Jesús sale de las aguas, dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Es una cita tomada del Salmo 2, versículo 7. Y sigue, dice, su vida, la de Jesús, fue haciendo bien y liberando a los oprimidos en todo el territorio de los judíos. Y sigue Pedro afirmando, fue muerto colgado en un madero, pero Dios lo levantó al tercer día, o como dice Marcos, después de 3 días, o pasados 3 días. Dios lo levantó. Esta es otra de las cosas que toda la Escritura afirma. Es Dios quien levanta a Jesús. 1 Corintios 15. Es Dios, los primeros discursos de los apóstoles. Es Dios quien levanta a Jesús. Y entonces, ¿qué sucede? Que Pedro continúa y dice, y se apareció a sus discípulos. El versículo 41 dice, se apareció a los discípulos. Y Dios ordenó que se proclamase que Jesús sería el juez de vivos y muertos. Y nos mandó, dice Pedro, que proclamáramos al pueblo y declaráramos solemnemente que este, Jesús, es el juez de vivos y muertos, designado por Dios. De este, dice el 43, dan testimonio todos los profetas que decíamos de nuestras raíces judías. De este dan testimonio todos los profetas. Todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados por medio de su nombre. Los profetas dan testimonio de Jesús. Y aquel que cree recibe el perdón de pecados por medio de su nombre, es decir, nombre designa a la persona. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede entonces? Algo precioso, algo que el Señor lo permite, lo veremos el sábado próximo. Amén.